presento a nuestra primera invitada del programa del día de hoy. Se trata de Janice Seinfeld. Ella es doctora y magíster en Economía por la Universidad de Harvard y también fundadora y presidenta de Videnza Consultores. Janice, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en este programa especial de Tema de Fondo. Muy buenos días, Marila, doctor Huertas. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos, por atendernos. Estaba leyendo las últimas columnas que ha publicado para poder dar un contexto y usted se refería en algún momento sobre todo a la falta de gestores en salud pública. Por ahí queremos orientar el programa el día de hoy. Cuando hablamos de gestores, ¿cuál es el panorama general que usted daría sobre el manejo de la salud pública en nuestro país y de qué manera desde su perspectiva se habría deteriorado esta gestión de la salud pública? Bueno, a ver, hay muchos ejemplos que podemos señalar de la pérdida de institucionalidad y de profesionalismo en el sector salud. Si nos vamos, digamos, al tema más conductual, más de rectoría, estamos hablando de un sector que desde que inició este gobierno en el 2021 ha cambiado 6 veces de ministro. Es muy difícil construir sin tener estabilidad, más aún si es que las personas que comienzan a entrar a liderar el ministerio no tienen la experiencia adecuada, no hay, digamos, el capital humano que se vino construyendo y que se está desacumulando. Lo mismo sucede en salud, donde hemos tenido 7 presidentes ejecutivos desde que se inició este gobierno. Y eso hace que en realidad se vaya perdiendo la política sanitaria, que no tengamos un norte claro, ¿no es cierto? Nosotros teníamos como política de Estado que venía del Acuerdo Nacional el aseguramiento universal en salud. El aseguramiento en realidad es una herramienta para garantizar acceso a servicios de salud de la población a cada vez más prestaciones que atiendan, que resuelvan sus problemas de salud y que implique que no tengan que sacar plata de su bolsillo para financiar sus atenciones en salud. Y eso se ha ido perdiendo, Marila. Un tema, sí, si me permite, ya el doctor Huerta está enlazado con nosotros, hemos ya arreglado esos pequeños problemas que había en el audio. Doctor Huerta, nuevamente bienvenido, estamos ya los tres al aire. Sí, gracias, Mávila, disculpen por la falla técnica. Hola, Janice, gusto de saludarte, buenos días también. Janice, y en términos de preparación de los médicos, en términos que es el tema de fondo hoy día, si están los médicos preparados, ¿cómo es que la preparación de un médico en general, tanto en lo que es la parte clínica, asistencial, como en lo que es la parte de salud pública, incide en la calidad de un sistema médico, que es lo que estás analizando? Bueno, a ver, nuevamente, si nosotros vemos el panorama del sistema de salud, lo que vemos es que necesitamos un primer nivel de atención cercano al ciudadano y que le resuelva sus problemas de salud, ¿no es cierto? Para eso, evidentemente, la persona central que va a aumentar la capacidad de resolver los problemas en el establecimiento es el médico. En estos momentos nosotros tenemos que la mitad de los establecimientos del primer nivel de atención no tienen médicos. Entonces tenemos un problema de cantidad de recursos médicos, de distribución de los recursos médicos, porque tenemos ciudades, digamos regiones como Lima o el Callao, que tienen de repente suficientes médicos por cada 10.000 habitantes, pero otras regiones como por ejemplo Piura, que está muy por debajo de lo que se debería tener. Y finalmente, lo que están mencionando ustedes, las capacidades, ¿no es cierto? Las capacidades como médico y las capacidades para gestionar el establecimiento de salud. Claro, Recordemos que el primer nivel de atención, estos médicos van a ser los que lideran el establecimiento, los que gestionan el establecimiento. Todos los temas que estamos abordando han sido materia de discusión en las últimas semanas a raíz del cambio que se produjo precisamente en el examen, ¿no? Yo quisiera invitar a Janice, porque tenemos un sondeo precisamente que hemos hecho entre nuestros oyentes para saber cuál es la percepción de ellos y cómo entienden, digamos, la diferencia o la problemática entre el Ministerio de Salud y el examen anterior a este, que era el examen de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Vamos a escuchar qué es lo que dijeron nuestros oyentes y regresamos para continuar la conversación. ¿Qué le
parece esta disputa entre las facultades, algunas facultades de medicina que decidieron no participar en la elaboración de este examen y el MINS? Bueno, será por falta a veces de capacidad, puede ser, ¿no? Capacidad técnica, porque a veces como el gobierno nunca se preocupa para el mejoramiento, como dice, de la salud, entonces ellos también nunca quieren de repente minimizar a muchos profesionales que salen a la carrera, que sí se merecen tener la carrera como ellos son, pero como dice el gobierno no se preocupa de eso. ¿Sabe usted de ese examen? No he sido informada, pero ya después que se han conocido los resultados es preocupante que hayan tenido bajas notas, porque necesitamos saber que las personas que van a trabajar en un área de salud sean capacitados, sean personas que tengan el conocimiento adecuado. Lo que estamos viendo es totalmente una confrontación entre instituciones públicas, lamentablemente en desmedro de la carrera medicinal, y aquellos que de una u otra manera jóvenes tienen a ese aire de superioridad y de querer brindar sus mejores conocimientos y años al servicio justamente del juramento hipocrático de defender la vida. Sobre esto del examen del SERUM, es que realmente los alumnos estaban en desacuerdo, porque el Ministerio de Salud dio muy poco tiempo realmente para que puedan ellos estudiar, ¿no?, prepararse para ese examen. Y es por eso que muchos alumnos han salido desaprobados, han estado realmente en desacuerdo. Señor Felipe, no, la verdad no. Un taxista que me trajo hasta la puerta de la... Que no, de verdad no sé. Del SERUM, lo que sé del SERUM es de que no hay un acuerdo entre lo que propone el gobierno sobre la capacitación y examen de los nuevos médicos, ¿no? Y lo que, digamos, lo que opina pues el colegio médico, ¿no? Lo que opinan las universidades, autoridades médicas, que deben ser bien preparados, pues, y no dar un examen por dar nomás, porque de por medio está la salud de las personas que ellos van a atender, y en provincias, en lugares alejados todavía. ¿Sabe qué es el examen SERUM? ¿Tiene alguna idea? ¿Tiene algo que ver con medicina? Sí. ¿Es como un examen final para graduarse o para licenciarse? Pues ahí está, Mávila, Yanis, ahí está. Hemos escuchado de nuestros oyentes que tienen ideas vagas acerca de lo que significa esto. Por eso es que hemos preparado este programa aquí en RPP Noticias, para que al final de estas 2 horas nuestros oyentes sepan por qué esto es importante. Por qué es importante que los médicos tengan una buena formación médica. Por qué es importante que los médicos den este examen. Qué cosas se evalúan en este examen. Y como nos estaba diciendo Yanis, la importancia de esto va a radicar en que el sistema de salud de nuestro país puede mejorar. Hagamos una pausa, vamos a tomar una pausa y regresamos con nuestra conversación sobre la educación médica en el Perú. Del programa, nuestra invitada en este bloque es Yanis Seinfeld, que ella es doctora y magíster en economía de la Universidad de Harvard, especialista en temas de salud pública. Yanis, por lo que hemos escuchado, nuestros oyentes no tienen una idea muy clara del SERUM, de las evaluaciones, etcétera. No las tienen un poco claras. Dicen, bueno, sí, nos dicen que esto más o menos. Pero lo que sí dicen claramente todos es que el médico debe tener una buena preparación, debe tener una buena educación para que los atienda. Entonces, yo creo que es importante reiterar. Por ejemplo, estamos viendo estos cuadros que nos has mandado de cómo el 67% de las enfermedades que aquejan a los peruanos son no transmisibles, crónicas. Entonces, el médico debe estar preparado para atender todo este tipo de situaciones de salud que se presentan en nuestro país. Entonces, la pregunta que te quiero hacer y el pedido que te quiero hacer es que nuevamente nos reiteres, por favor, ¿por qué es importante preparar a un médico, que una universidad prepare a un médico, no solamente para la atención del público, eso es algo, digamos, automático de entender, sino en el mejoramiento del sistema de salud de nuestro país? Porque en realidad tenemos un sistema de salud que tiene que ser modificado, el paradigma tiene que cambiarse para que esté pensado en atender al ciudadano.
¿Qué necesita el ciudadano? ¿Cuál es nuestro contexto? Estamos en un contexto donde la población cada vez más es adulto y adulto mayor, es decir, estamos envejeciendo, ¿no es cierto? Estamos, como usted decía, en una situación donde la mayor parte de las enfermedades de las cuales nos enfermamos son enfermedades crónicas, es decir, que tienen larga duración o que nos acompañan a lo largo de la vida. Y eso implica que tengamos justamente un sistema de salud cercano, ¿no es cierto?, donde podamos ir de manera oportuna y de calidad, que resuelva nuestros problemas de salud. En estos momentos, lo que tenemos como sistema de salud es un sistema donde, por ejemplo, el cáncer, la incidencia de cáncer se va a casi duplicar para el año 2045. ¿Ok? Vamos a pasar de 72.000 casos a 145.000 casos. ¿Qué pasa con este tipo de enfermedades? Necesitamos hacer mucha promoción de la salud para evitar que aparezcan, pero también necesitamos diagnosticarlas tempranamente. En estos momentos, 73% de los casos que se detectan es en el establecimiento de salud ante la presencia de síntomas. ¿Okay? Claro, ya están avanzados. Claro, ya de estos síntomas. casos se da en el Correcto. hospital, no se da en el establecimiento de salud. Entonces lo que yo escucho decir es que quizás la orientación del médico debe ser más hacia lo que es promoción de la salud, medicina primaria, que a lo que tenemos en este momento, que es una orientación, educación hospitalaria. Por supuesto, en estos momentos nuestro sistema es básicamente hospitalario. El primer nivel debería de resolver el 85% de las atenciones de salud. En estos momentos resuelve menos de la mitad, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad cuando vamos al establecimiento de salud, y ahí lo ligamos, digamos, con el tema de los médicos, no tenemos un primer nivel de atención que resuelva la problemática del paciente, ni porque no hay médicos suficientes, porque no se dan las medicinas suficientes y porque cuando se tiene que hacer una referencia a otro establecimiento de mayor capacidad resolutiva, no se tiene historia clínica que acompañe, digamos, al paciente. Algo importante que destacaba Yanis, usted dice, si bien nominalmente casi el 100% de los peruanos tenemos un seguro, en la práctica el acceso a los servicios oportunos y de calidad son limitados. Es decir, no se trata solamente de tener hospitales, de tener medicinas, de tener médicos incluso, porque veíamos un cuadro muy alarmante donde, por ejemplo, destacaba el hecho de que no había médicos en los establecimientos de salud. Tenemos una carencia de personal. Y la consecuencia es otro cuadro que tenemos acá, que casi la mitad de la población cuando se siente enferma va a la farmacia, a la botica, porque no hay médicos. Claro, y lo otro era el enfoque, ¿no? Perdón, y ese tema, digamos, de que uno de cada 2 peruanos ante la presencia de enfermedad se atiende en la farmacia o en la botica, ¿no? ¿Y eso qué implica en realidad? Que el inicio del tratamiento se dé tarde, que no se le haga seguimiento al paciente, ¿no es cierto? Porque se está atendiendo en una botica, gaste de bolsillo o que se automedique. Entonces, en realidad es muy malo para los peruanos, para las personas, tener que ir a atendernos al establecimiento de salud. Lo que está pasando en este momento es que cuando uno tiene una enfermedad, llega al hospital ya cuando realmente es inevitable, cuando ya siente mucho dolor, cuando ya sienten los síntomas muy fuertemente, o se atiende en una farmacia o botica. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como sistema? Perdóname, solamente para terminar, ¿qué es lo que estamos haciendo como sistema? En realidad no estamos resolviendo con el gorro ciudadano, no estamos poniéndonos en los zapatos del ciudadano para decir, ok, ¿cómo mejoramos los servicios de salud? Terminamos tomando medidas populistas, como por ejemplo legislar para que en las boticas o en las farmacias haya medicamentos genéricos, que está muy bien, pero el 80% de los pacientes se atienden en seguro público. No debería de atenderse
en la farmacia privada. Sí, claro, yo quería conversar o preguntarle por unos cuadros, porque me parece muy importante el trabajo que ha hecho de sintetizar y sistematizar la información. Yo no sé si tenemos tiempo, si debemos ir a la pausa y más bien al volver podemos ahondar sobre eso y poder graficar. Para la gente que nos sigue en televisión pueden apreciar los cuadros. Para quienes nos están escuchando nosotros podemos hablar, pero me parece que son muy didácticos precisamente para poder esclarecer cómo estamos, cuál es la fotografía que le podríamos tomar en este momento el sistema de salud pública en el país y dónde están nuestras carencias, es decir, por dónde tenemos que enfocar la cosa. Vamos a ir a la pausa rápidamente. Interesante, porque no es lo mismo adecuar un sistema de salud pública para el Perú que para otro país. Cada país tiene una realidad, cada país tiene una situación poblacional distinta, cada país es víctima de enfermedades diferentes, males distintos, porque se alimenta diferente, porque la población tiene otras características y porque las carencias en su sistema de salud también son distintos. En el caso de Perú, Yanis, yo le agradecería que nos cuente cuáles son las conclusiones más importantes o que valdría la pena destacar del estudio que usted ha efectuado para proponer también soluciones al caso peruano. Hay unas gráficas que usted nos ha traído que estamos viendo, quienes las ven en televisión, pero quizá usted misma pudiera enfatizar algunas conclusiones del enorme estudio y el profundo estudio que ha efectuado. Por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Efectivamente, cada contexto es diferente y nosotros nos encontramos en un contexto particular. Es un contexto donde estamos como población envejeciendo, donde cada vez más la pirámide poblacional se está revirtiendo y tenemos un porcentaje de población adulto y adulto mayor bastante más elevado. En la anterior, por favor. Esto nos lleva a que junto con los estilos de vida, lo que tenemos es que la mayor parte de la población, alrededor del 67% de la población, tiene enfermedades no transmisibles, es decir, son enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, que tienen una larga duración o que nos acompañan por el resto de nuestras vidas. Lo que precisamos en esta circunstancia como ciudadanos es tener un primer nivel de atención cercano a nuestros domicilios. Es un primer nivel de atención que debe saber la población a qué establecimiento le corresponde ir, es decir, tiene que estar adscrito a un establecimiento de salud y el establecimiento tiene que saber, ¿no es cierto?, a qué población tiene que atender y tiene que mantener sana. Claro. Este establecimiento de salud, que es la puerta de entrada del sistema de salud, tiene que tener médicos, tiene que tener recurso humano capacitado, porque es el que realmente va a permitir resolverle los problemas de salud a los ciudadanos. Tiene que poder entregar los medicamentos de manera oportuna, es decir, el paciente tiene que salir del establecimiento de salud con todos los medicamentos que el médico le ha prescrito. ¿No es cierto? Lo que nosotros tenemos que ver es que medicamento prescrito en la receta es el medicamento que el ciudadano recibe, no que tiene que esperar o que tiene que ir a un hospital o que tenga que ir a una farmacia privada. Claro, a comprarlo. Ese establecimiento, perdóname, Mávila, solamente dos características más, tiene que tener historia clínica electrónica. Y eso es muy importante porque esa historia clínica electrónica es la que viaja con el paciente cuando el paciente tiene que irse a un establecimiento de salud distinto. Si nosotros no tenemos historia clínica electrónica, lo que sucede es que cuando vamos a un establecimiento de referencia porque necesitamos una mayor capacidad del establecimiento para resolver nuestros problemas de salud, nos tienen que volver a hacer todos los análisis de apoyo nuevamente. Claro, empezar de cero con todos los estudios porque no hay, digamos, una historia del paciente que pueda agilizar el trabajo del médico que en ese momento nos va a atender. Es interesante porque usted revela que la mitad de los establecimientos del primer nivel no tienen médicos. El 100% tiene una infraestructura defectuosa. 9 de cada 10 tienen historia clínica en papel y no brindan los medicamentos prescritos. Ahora, ¿qué hacer? Y encima, perdón, Mávila, encima de todo lo que acabas de mencionar,
hemos concluido también de que la educación de los médicos en el Perú, para unir este tema del sistema de salud con el tema de fondo nuestro del programa, es que es una educación hospitalaria. Al doctor, a la doctora, al futuro doctor, doctora, lo preparan para que atienda en un hospital especializado, un hospital, pero no en la periferia. Y eso es algo que tenemos que corregir, en mi opinión. No sé qué opina Yanis. Por supuesto, tenemos que el 65% de los recursos financieros de La Plata va al tercer nivel de atención, cuando en realidad lo que necesitamos es fortalecer el primer nivel de atención, ese primer nivel que está cerca del ciudadano, que lo conoce, que tiene médicos de familia, que conoce su historia, ¿no es cierto? Que puede mandarle información a través de WhatsApp, hacer uso de la tecnología para mantener al paciente informado. Ese primer nivel que en estos momentos en realidad llora, porque como decías, Mávila, el 100% de los establecimientos del primer nivel no tiene infraestructura adecuada. Claro, me quedo con algunas conclusiones. Yanis, algunas conclusiones. Sí. Perdóname. No, perdón. Tenía acá algunas conclusiones de los cuadros cuando se le pregunta qué hacer. Habla, por ejemplo, de una reforma de mediano y largo plazo fundamental. Y hay una frase interesante: convertir al SIS en un seguro verdadero. Es decir, que esa cobertura que figura nominalmente sea eficiente, que sea realmente un seguro, que no tenga el paciente que recurrir o gastar de su bolsillo o buscar a un médico especializado que lo pueda atender porque el Estado no está en la capacidad de atender esa necesidad. Por ahí va. ¿Podría ser o cuál sería el consejo que nos daría o de qué manera podríamos solucionar, por ejemplo, esto, tratando de reunir en la mesa al Ministerio de Salud, a las facultades de medicina y al sector privado también? ¿Es posible trabajar de manera conjunta para alinear todos estos servicios y hacer eficiente el sistema? No solamente es posible, es una obligación. Es lo que nos debemos los peruanos entre nosotros mismos. Nosotros necesitamos, en realidad, 3 cosas indispensables para tener un sistema de salud que mire al ciudadano. Por un lado, información. Necesitamos información para tomar decisiones. En estos momentos vamos a ciegas, no conocemos qué es lo que pasa en el sistema. Para darles un ejemplo sobre el tema de medicamentos, cuando nosotros medimos disponibilidad de medicamentos en el establecimiento de salud, es un dato al mes. Sobre la base de un dato al mes, uno no puede hacer logística y tomar decisiones. Necesitamos redes integradas y para eso necesitamos en realidad el uso de todos los recursos públicos y privados que estén a disponibilidad de los ciudadanos y que tengamos un establecimiento de salud cercano y que nos resuelva nuestros problemas de salud. Y finalmente, para el tema del financiamiento de las prestaciones, necesitamos efectivamente un seguro. El SIS en estos momentos solamente maneja el 6% de los recursos. El SIS debería de tener una prima por asegurado que garantice el plan de beneficios multiplicado por el número de pacientes que están bajo su supervisión. Con esto, el SIS se puede voltear y comprar un paquete de atenciones a los establecimientos de salud. Tiene 6% de los recursos y atiende a casi el 30% de la población. Obviamente ahí hay un desbalance enorme. Yanis, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido por estos puntos de vista que nos han demostrado que el Perú está en plena transición epidemiológica. Mávila, estamos pasando de lo que fue hace 50, 70 años, llenos de infecciones, y ya estamos con un 67% de enfermedades crónicas que deben atenderse con un enfoque promocional. Eso es lo que nos ha dicho Yanis. Y cuando regresemos después de la pausa, vamos a hablar con decanos de las facultades de medicina para que sepamos si es que estamos formando a los médicos que necesita este nuevo sistema de salud con enfermedades crónicas que tenemos. Yanis, muy agradecido. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Yanis Seinfeld, ella es doctora y magíster en economía de la Universidad de Harvard.